Muy bien, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 25. Esto lo habíamos leído ya en la reunión anterior, pero quiero recordarlo porque es muy importante. Es una promesa de Dios en el antiguo pacto, pero recuerde que dice la Escritura que todas las promesas en Cristo Jesús son sí y amén. Y nuestro pacto, es decir, el nuevo pacto en Cristo Jesús, no, déjeme le pongo en perspectiva. Dios hizo a través de la historia de la humanidad algunos pactos. Hizo un pacto con Adán, hizo un pacto con Noé, hizo un pacto con Abraham, y se conoce como el pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Hizo un pacto con Moisés, hizo un pacto con David, hizo un pacto con Jesús. El pacto que hizo con Jesús es el pacto en el cual usted y yo estamos por la fe, no porque seamos condicionados para que ese pacto se cumpla. Todos los pactos tienen condiciones, todos los pactos tienen un sello, todos los pactos en la Biblia tienen un derramamiento de sangre, pero este pacto fue condicional para Cristo. Tenía que sufrir en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Tenía que descender y hacerse hombre. Y dice la palabra que entonces al ser bendecido, al cumplir entre el Padre y el Hijo 100% Dios, 100% hombre, y establecer ese pacto con derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, en su obra terminada, completa y perfecta, adquiere todo el compendio de bendiciones de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús que están descritas en la palabra y aún más. Es decir, no hay comparación de ningún pacto descrito en la Biblia con el pacto que tenemos ahora en Cristo Jesús. Pero esta bendición de este pacto, que es un pacto menor, si lo pudiéramos definir así, hay una bendición ahí, y esa bendición también es para ti y para mí, y lo estaremos viendo al transcurso de las sesiones de los miércoles. Recuerda que esta sesión este estudio vamos a hablar de salud divina, sanidad divina y bienestar. Bien, y dice el versículo 25, 23, capítulo 23, versículo 25. Mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de Él. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, dice la Escritura, de en medio de ti. Así es que aquí hay una promesa extraordinaria, porque el Señor dice: quitaré toda enfermedad en medio de ti. Y la palabra que usa en el hebreo al respecto tiene que ver con apagar, tiene que ver con la posibilidad de que la enfermedad se acerque. De hecho, en el hebreo dice quitaré, pero utiliza una palabra en el hebreo que tiene que ver con quitar o apagar antes de la palabra enfermedad y después de la palabra enfermedad. En el lenguaje en español solo aparece quitaré, porque a veces el lenguaje en español es muy genérico, pero el hebreo es muy específico y dice: quitaré la enfermedad, quitaré la enfermedad, quitaré. Es decir, no dejaré que la enfermedad se acerque a ti. Bien, entonces quisiera que hiciéramos, este es el pacto que Dios hizo con Moisés y con el pueblo de Israel. Ahora vamos a ir al Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo mesiánico. Es un salmo que habla proféticamente de Jesús
de la bendición para Jesús y de la bendición de todos aquellos que crean en Jesucristo. Salmo 91, y vamos a leer, no vamos a leer todo el Salmo, usted ya lo conoce muy bien, pero vamos a leer algunas porciones de ese Salmo, del Salmo 91. Y dice así. Mire, si quiere, lea por favor o busque por favor el Salmo anterior, el Salmo 90. Pero en el Salmo 90, en mi Biblia trae un título antes de que empiece el versículo 1 y dice, oración de Moisés, varón de Dios. No sé si el de usted traiga esto, pero antes del Salmo 91 está el Salmo 90, el Salmo de Moisés, oración de Moisés. Y Moisés tiene que ver con el pacto que Dios hizo con él, con la ley. Recuerden, no es el tema de ahorita, pero se lo recuerdo. La ley es santa y es perfecta. Son estatutos de Dios de acuerdo al estándar de Dios con el cual el hombre no puede sobrevivir. El hombre se aferró a cumplir, el hombre se aferró a comprobarle a Dios que era capaz de cumplir la voluntad y el estándar de Dios. El hombre en su orgullo, en su vanidad, en su falta de conocimiento, en una actitud orgullosa y soberbia de rechazar la abundante gracia de Dios cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, el pueblo rechazó la bondad y la benignidad de Dios y dijo, Señor, tú ponnos reglas y nosotros las cumpliremos y te demostraremos. Ellos estaban seguros que iban a demostrarle a Dios que podían con el paquete. Pero Dios no los había sacado del pueblo de Israel con ese propósito. Dice la Escritura que Dios los sacó del pueblo de Israel sin que hubiera un enfermo, del pueblo de Egipto al pueblo de Israel. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto después de que ellos estuvieron alrededor de 400 años, más o menos. Lo sacó sin que hubiera ningún enfermo, sin que nadie estuviera débil. Lo sacó con gloria, con poder y con todas las riquezas de Egipto que los mismos egipcios entregaron en manos de los israelitas. Antes de que esto sucediera, antes de las plagas, seguramente había cantidad de enfermos entre el pueblo de Israel, había cantidad de débiles, había cantidad de sufrimiento, eran esclavos, padecían. Pero cuando Dios los sacó de Egipto y los llevó por el desierto y los hizo cruzar por el Mar Rojo, dice, no había ningún débil, ningún enfermo. Dios los sacó con poder y todo lo hizo por gracia, por amor a su pueblo, por el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, porque el pueblo de Israel, recuerde, es el pueblo de Jacob, de los descendientes de Jacob, que se multiplicaron en Egipto. Entonces Dios los saca de ahí, los con mano poderosa, una nube los cubría de día, una columnas de fuego los cubrían de noche. Había una gran bendición donde Dios los sacó de ahí, los lleva enfrente del monte Sinaí, y ahí es cuando Dios prepara la culminación y les dice que quiere bendecirlos, que quiere que ellos sean su pueblo, porque Dios quiere ser su Dios. Ellos no conocían a Dios, habían olvidado a Dios por tanto tiempo que habían estado olvidados en Egipto, pero Dios estaba manifestando a ellos. Pero ellos rechazaron la bondad de Dios, ellos rechazaron la benignidad de Dios, ellos rechazaron la gracia, la abundancia de gracia de Dios, y ellos pusieron estas condiciones al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y le dijeron a Dios, tú dinos qué hacer y nosotros lo haremos. Y entonces Dios cambió su semblante y Dios, presentando o preparándose para un plan salvador que ya estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo, les entrega la ley perfecta y santa para demostrarles que ellos no podían cumplirla, para demostrarles que ellos eran tan débiles y tan pecadores
que iban a requerir a un Salvador. Ellos se habían empoderado, el pueblo de Israel, diciendo que iban a hacer todo lo que Dios les dijera, y Dios les entregó una ley perfecta que solo un hombre perfecto puede cumplir, para demostrarles que ellos no podían cumplir el estándar de Dios, que solo Dios podía hacer la obra gloriosa y perfecta. Y entonces la ley fue el camino, fue el tutor, el ayo, dice la Escritura, para que ellos reconocieran que por sí solos no podían y que necesitarían un Salvador. Dios en la ley definió bendiciones para todo el que cumpliera y maldiciones para el que no cumpliera. Y dice la Escritura, aquel que no cumplía aún en una partecita de la ley se hacía acreedor de haber fallado toda la ley, por lo tanto merecedor de toda la maldición. Y Dios les hizo saber las maldiciones y les recordó las maldiciones, y ellos estaban conscientes de las maldiciones para que ellos se dieran cuenta de que no podían obtener la bendición por méritos propios, porque todo dependía de Dios. Y esta bendición de que Dios les dijo en Éxodo, quitaré la enfermedad, era porque era parte de la bendición por cumplir, pero ellos no lo pudieron hacer nunca. Y Dios instituyó que ellos tuvieran que hacer sacrificios, que ellos tuvieran que ofrecer holocaustos, derramamiento de sangre. Estableció un tabernáculo, figura del cielo, de lo que viene del cielo, para que ellos ofrecieran ofrendas a Dios por sus pecados, y Dios les permitió que ellos pudieran cubrir sus pecados hasta que viniera Jesucristo. Y por causa de la perfección, por causa de la obra redentora terminada y completa de Jesús, pudieran sus pecados que fueron cubiertos temporalmente, fueran perdonados totalmente, incluyendo los de toda la humanidad. Creamos y confiemos en el Señor Jesucristo. Y entonces, habiendo dicho todo esto, y espero haberme explicado, como quiera lo estaremos platicando, seguramente el viernes voy a tocar un poquito más al respecto para que lo podamos entender correctamente, porque Dios quiere que no solo conozcamos la palabra, sino que entendamos y creamos correctamente, para poder permanecer y apropiarnos de toda la bendición que Él ya nos dio por gracia en Cristo Jesús. Así es que Dios hizo un pacto con Moisés, y por causa de su amor, Él cubría sus pecados por esos sacrificios. Llegaba un momento en donde ellos tenían que ofrecer por cada familia un cordero, que era tipo del cordero de gloria que quita el pecado del mundo. Y entonces el sacerdote no veía la perfección de las personas, porque las personas eran pecadoras, no podían cumplir nunca la ley. Así es que, paréntesis, si alguien se cree con la posibilidad de poder cumplir y observar la ley, está completamente equivocado, y lo único que hace al intentar cumplir la ley, observar la ley, es atribuirse la esclavitud a la esclavitud del pecado, porque dice la Escritura que Cristo Jesús nos redimió del poder del pecado y de la muerte. Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley y nos hizo por la fe acreedores de la bendición, de toda la bendición que está descrita en la Escritura, que Dios ya habló. Porque Jesús cumplió la ley, porque era Dios hecho carne, y Jesús fue perfecto, y Él por sus méritos, Él sí por sus méritos tenía el galardón, había culminado, tenía el derecho de recibir toda la bendición. Y entonces en esa obra redentora, en ese intercambio divino, Él nos bendijo en ese pacto con toda esta bendición. Ahora, en el Salmo 91 estamos hablando de un salmo mesiánico de David que profetiza acerca de Jesús, pero este salmo también tiene que ver con el pacto que Dios hizo con David. Dios hizo un pacto con David, un pacto de misericordia, un pacto de gracia. Y dice en el versículo 3, y Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. La palabra librar tiene que ver con no permitir que se acerque, no permitir que se acerque, no permitir
que se acerque. Ahora, el versículo 7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Puede estar a 1 centímetro de tu diestra, a otro centímetro de tu otro lado, dice, pero a ti no llegará, pero a ti no llegará. Y está hablando, dice, de cualquier situación que haga caer a 1000 o que haga caer a 10,000. Puede hablar de calamidad, puede hablar de enfermedad. Precisamente en los versículos anteriores dice, no tendrás temor del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Es decir, incluye toda clase de males, no solo la enfermedad, sino cualquier clase de calamidad o de afrentas que cualquier hombre o persona pueda enfrentar o experimentar. Así es que dice, podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te llegará, pero a ti no te llegará. Y luego el versículo 10 dice, mas no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Mas no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No vendrá mal sobre ti. Recuerda que el Salmo 23 dice, el bien, no el mal, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Amén. Todos los días de tu vida. Ok, ahora, es importante también considerar aquí algo. Vamos al versículo 1 del Salmo 91 y dice, el que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo, en el lugar secreto del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el versículo 2 dice, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Es tan importante que entendamos estas dos cosas. Primero, si usted se refugia bajo los estatutos, bajo las recomendaciones, bajo los pensamientos, bajo inclusive la protección de las personas, usted va a tener limitaciones. Pero aquí la palabra de Dios está diciendo, si tú habitas al abrigo, en el lugar secreto, recuerde que el lugar secreto es Jesús. Si usted confía en Jesús, si usted confía en su obra terminada, si usted confía en que Él envió su Espíritu Santo a nuestros corazones, si usted confía que nos dio la palabra que es viva y poderosa, si usted confía en que Él tiene cuidado de nosotros porque así lo dice su palabra, si usted confía en que Él está con usted, nunca le dejará y nunca le abandonará, entonces usted habitará bajo la sombra del Altísimo. Pero si usted pierde su confianza, entonces usted estará habitando bajo la sombra de alguien más. Y entonces la bendición del Salmo 91 no la va a poder apropiar, porque no la va a poder hacer suya, porque las promesas de Dios, que son nuestras, que ya nos las otorgó Jesús, se hacen manifiestas. Nos podemos apropiar de ellas por la fe. Pero si soltamos, si claudicamos, si rechazamos la confianza que debemos de tener en Jesús y en su palabra y en su obra terminada y en su Espíritu Santo que está en nosotros y en sus promesas, entonces, ¿quién nos podrá salvar? No tendremos oportunidad. No claudique
Dios está hablándole a su corazón continuamente, continuamente a través de su palabra. Su palabra es como un eco que viene y va, que viene y va, y le está insistiendo, y el Espíritu Santo le está insistiendo una y otra vez. Así es que sea sensible, no endurezca su corazón, sea sensible a la voz del Señor, sea más sensible a la voz de Dios en su palabra que a cualquier otra cosa. Levántese en la mañana, en el transcurso del día, y duermas en la noche, meditando y escuchando la palabra. Pero dice el versículo 2, diré yo al Señor. La palabra de Dios se activa cuando usted la declara. La palabra de Dios manifiesta su vida y su poder cuando usted la conoce, cuando usted la cree y la entiende correctamente, y cuando usted permanece en ella. Y permanecer en ella es meditar, meditar y declarar. Meditar y declarar. El salmista decía: diré yo al Señor, diré yo al Señor, hablaré. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Se manifestará tu protección y tu salvación, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es lo que la palabra del Señor nos enseña en Romanos 10, versículos 9 y 10. Así es que es tan importante que no solo pongamos nuestra confianza en el Señor y sepamos que Él está con nosotros. Ya no levante sus ojos al cielo buscando al Señor o buscando a lo lejos, como el mismo salmista en el Salmo 91 decía: buscaré, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y después confirma: mi socorro viene del Señor. El salmista tenía una diferencia que usted y yo no tenemos. ¿Cuál es esta diferencia? El salmista tenía la unción del Espíritu Santo, de acuerdo a la unción que Dios preparó para él, pero no tenía el Espíritu de Cristo morando en su interior. Nosotros, en cambio, por la fe, el Espíritu de Cristo mora en nuestro interior, siendo uno con nuestro espíritu nuevo, nueva criatura, creado en la justicia y santidad de la verdad. Y además, fuimos ungidos y tenemos la unción y el poder, no de David, no de Elías, no de Eliseo, no de cualquier hombre de la fe de aquellos tiempos, pero la misma unción con que fue ungido Jesús. Amén. Entonces, el salmista decía: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor. Así es que usted y yo no solo tenemos que confiar en lo que ahora somos en Cristo y en la fidelidad de la persona divina y maravillosa de Jesús, pero también tenemos que hablar y declarar lo que ahora somos en Él. No solo alabarle, no solo exaltarle, no solo darle gloria, que es tan importante, así debemos empezar los días y terminar los días, pero cuando nosotros declaramos lo que somos en Cristo, cuando declaramos que estamos en Él y Él en nosotros, le honramos porque estamos hablando palabras de fe. Le honramos porque no lo estamos haciendo lejos, lo estamos haciendo cercano. Y el hecho es de que Él nos acercó, se acercó a nosotros y nos hizo cercanos al Padre. Amén. Así es que no busque a Dios allá, busque a Dios aquí, porque el mismo Espíritu de Dios mora en su interior. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Así es que es tan importante que usted sepa que Dios mora aquí. Y si el poderoso, el grande, el glorioso, el poderoso gigante, el que hizo los cielos y la tierra, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, mora en su interior. Y Él murió y resucitó para que usted no sufra la culpa, ni la enfermedad, ni la condenación. ¿Qué podremos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así es que, dejando ya el Salmo 91, porque si no, no nos va a dar tiempo de avanzar, solo quiero decirle, el último versículo que leímos en el versículo 10 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. La morada tiene que ver con tu vida, con tu cuerpo, pero la morada también tiene que ver con tu familia. La morada tiene que ver con tu casa.
Es decir, en tu casa, con tu familia, o cuando tú sales fuera de tu casa, en donde tú estés. Ser altamente favorecido tiene que ver con tener la protección y la bendición por gracia en Cristo Jesús que Dios ya nos regaló en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Así es que nosotros somos morada del Señor, nuestra familia es morada, nuestra casa es morada. Amén. Y recuerde que usted no puede vivir de mi fe. Por eso estamos asociados y reunidos aquí, siendo personas que tienen una fe tan preciosa como la fe del apóstol Pedro y el apóstol Pablo, porque es la fe de Jesús, porque Jesús es el autor y consumador de la fe, pero nos asociamos con personas que creen lo mismo. Pero le voy a decir algo muy importante. Como usted vive en casa y en su casa vive familia, quizá algunos miembros de su familia no creen como cree usted, pero su familia, su morada, su casa puede vivir bajo la protección de la fe que usted tiene, bajo la protección y la bendición. La salvación es personal. Cada persona de nuestra familia, cada persona de este mundo tiene que decidir si acepta a Jesús y su obra terminada o rechaza a Jesús con lo que Jesús hizo. Pero la bendición que viene de Dios para usted, usted sí la puede compartir con su familia. Y cuando usted cree en la palabra, tiene la oportunidad y la bendición de que la escritura que dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Tiene la oportunidad de que aquellos que están en su casa, que no han creído aún, el día de mañana vengan al conocimiento de la verdad y reconozcan que Jesús es Señor, que Dios le levantó entre los muertos y que confiesen con su boca y crean que Dios nos perdonó para siempre todos nuestros pecados. Amén. Ok, ahora vamos a Gálatas 3, versículo 5. Gálatas 3, versículo 5. Ahí me gustaría, no sé si alguien pudiera que esté aquí en la audiencia, leer el versículo, abrir su micrófono y leer el versículo. Yo lo tengo, ya se los puse ahí en el chat, pero el que lo tenga en su Biblia, si quiere abrir su micrófono y leerlo, por favor. Dice aquel. Sí, adelante. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ok. ¿Alguien más lo quiere compartir que tenga otra versión? Gracias, Blanca. ¿Alguien más? Sí, adelante. Es Gálatas 3, versículo 5. De hecho, se los compartí en el chat. Ahí está el versículo. Si alguien lo quiere leer. Hola, me están poniendo atención. Igual y esto también sirve para saber si están ahí presentes. Dice, entonces el que les suministra el Espíritu y obra maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ok, gracias, Alicia. Voy a pedirle a Miriam que lea la versión que puse aquí en el chat. A ver, Miriam, por favor. Aquel, pues, que le suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
Pero lo interesante aquí es que dice, aquel que le suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes. Es decir, Pablo estaba confirmando con los Gálatas diciendo, oigan, el que ministra el Espíritu y el que hace milagros entre ustedes, lo hace por el oír con fe. Entonces, los milagros son una bendición para el pueblo de Dios. Y cuando hablamos de milagros, hablamos de todo tipo de milagros. Por ejemplo, en la Escritura podemos ver la multiplicación de los panes y de los peces. Es un milagro. Entonces puede haber milagros financieros, puede haber milagros en la restauración de las relaciones, porque Jesús llevó inclusive en la restauración del alma. El Salmo 23 en el versículo 3 dice, yo restauro tu alma. Es decir, Cristo Jesús redimió nuestra contención, nuestros pleitos, nuestros celos, nuestros egoísmos, todo lo sufrió Jesús para que tú no lo vivas más. Y por eso Él creó una nueva criatura en ti, para que renovando tu mente, esa criatura que hay en ti, que es uno con el Espíritu de Cristo, se manifieste en tu comportamiento, en tus actitudes, en tu temperamento, y que el fruto del Espíritu se manifieste. Entonces, hay milagros económicos, hay milagros financieros, milagros legales. Dios es un Dios de milagros y puede hacer cualquier milagro, pero estos operan por el Espíritu y estos operan por la fe. En otras palabras, estos operan a través de la unción del Espíritu, que es un regalo para cada creyente, y estos operan a través de la fe en ejercicio, la fe en ejercicio, que es un regalo de Cristo para cada creyente también. Amén. Ahora, pero dentro de este grupo de milagros también hay milagros de sanidad. Milagros de sanidad. Ahora, si leemos la Escritura en los evangelios y en los hechos y en las cartas de Pablo y los demás apóstoles, vamos a encontrar muchos tipos de milagros de sanidad. Jesús sanó muchos tipos de enfermos. Sanó enfermos que tenían problemas con enfermedades terminales, que estaban a punto de destruirlos. Enfermedades que naturalmente no podían ser sanadas, y Jesús sanó este tipo de personas. Jesús sanó situaciones cuestiones de demonios o personas que tenían espíritus de enfermedad, como el hijo de el muchacho aquel que dice la palabra que tenía un espíritu malo que lo echaba al fuego y lo quería ahogar y lo quería matar, y después este hombre le dijo a Jesús, si tú puedes hacer algo, ayúdame. Y Jesús, al que cree, todo le es posible. Ayúdame, incredulidad. Y Jesús sana a aquel muchacho, es decir, sanó endemoniados, sanó gente que tenía espíritus inmundos, sanó gente que tenía espíritu de enfermedad. Había una mujer que estaba encorvada por 18 años, que era Jesús el día de reposo en el templo, la sanó, diciendo que ella era hija de Abraham y por qué tenía que estar atada a esa esclavitud y en un espíritu de enfermedad, y Jesús la liberó. Jesús sanó al hombre de la mano seca, Jesús resucitó muertos. Todo tipo de enfermedades, inclusive enfermedades emocionales, personas que tenían autismo, personas que tenían esquizofrenia, personas que tenían problemas como la mujer de flujo de sangre, que tenían enfermedades que quizá no mataban o no destruían el cuerpo completamente, pero mantenían y robaban no solo la economía, sino la paz de las personas. Y Jesús sanó todo tipo de enfermedades que los hombres no podían sanar y que ellos vivían bajo esa esclavitud de enfermedad por causa del pecado. Pero Jesús en cada una de esas sanidades hizo milagros, 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 milagros. Y los discípulos que se convirtieron en apóstoles también hicieron milagros. Siendo discípulos hicieron milagros, siendo apóstoles hicieron milagros por causa de la autoridad que Jesús les delegó. Ahora, seguramente después lo explicaremos con más detalle, pero los milagros, quisiera compartirle o decirle que los milagros son de dos tipos o tienen dos tipos de propósito. Y de acuerdo
a la voluntad de Dios, de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo a la vida que Dios preparó para que usted y yo vivamos, de acuerdo al camino que Dios preparó, en el cual Dios quiere que usted y yo caminemos, que andemos como Jesús anduvo, dice la Escritura. Le recuerdo que primera de Juan 4:17 dice, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, hay dos tipos o dos propósitos de los milagros. Uno de los milagros son para traer situaciones en donde se requiere algo glorioso, donde se requiere pasar a un segundo nivel, en donde se requiere algo extraordinario, en donde la iglesia, las personas necesitan que Dios abra las puertas con algo maravilloso, como por ejemplo la alimentación de los 5,000. Pero los milagros de sanidad, déjeme decirle que Dios no los diseñó. Recuerde Gálatas, los milagros Dios los hace entre nosotros, por su espíritu y por la fe, por el oír con fe. Pero Dios no diseñó los milagros para usted. Dios no diseñó los milagros por debilidad o enfermedad que hay en usted. Ese no es el propósito original de Dios. Le pongo en perspectiva. Si usted revisa los milagros de sanidad que Jesús hizo durante su ministerio y lo de los discípulos y los apóstoles, usted va a encontrar que primero los milagros precedían, o más bien eran después de vivir una crisis. Todo milagro de sanidad fue después de que la persona que recibió el milagro vivía una crisis. La pregunta es, si los milagros son para nosotros y ese es el estilo de vida que Dios quiere que vivamos, entonces Dios quiere que vivamos de crisis en crisis, ¿o Dios nos llamó a vivir de gloria en gloria? Entonces, los milagros, aquel que recibe este tipo de milagros de sanidad es porque antes de ese milagro estuvo viviendo una crisis. Segundo, los milagros son temporales. ¿A qué me refiero? No me malinterprete. Escúcheme primero. Los milagros son temporales porque si Dios sanaba a alguien, vamos a poner un ejemplo. Si Dios sanaba a la mujer del flujo de sangre y dice que la fuente de su sangre se secó, y entonces ella quedó completamente sana de ese problema. Pero si esa mujer se hubiera vuelto a someter a manos de médicos y a tomar los menjurjes y todos aquellos tratamientos que los brujos o que cualquier otra persona antes de ser sanada le dio o le sugirió, muy posiblemente pudiera haberse enfermado nuevamente. No significa que el milagro que sucedió en su momento se desvaneció. No, significa que se volvió a enfermar. Le pongo otro ejemplo. Alguien que tenga efisema pulmonar, alguien que tenga cáncer en los pulmones, recibe un milagro de Dios y en una reunión de milagros o por fe, creyendo la palabra, recibe una sanidad. Vivía una crisis previa a recibir el milagro. Recibe el milagro de sanidad. Y se goza y se alegra y bendice el nombre de Jesús. ¿Y qué pasa si esa persona después, a los meses, 2, 3 meses, sigue fumando o empieza a fumar y resulta que ese cáncer le vino por causa de fumar? Y si después de haber sanado con un milagro de Dios, vuelve a fumar, hay muchas posibilidades de que se vuelva a enfermar. Entonces, el milagro no le protege para toda la vida. Después va a tener necesidad de otro milagro. Y tercero, los milagros no son plenos.
Porque quizá la persona que tenía un problema de enfisema pulmonar también tenía problemas de azúcar y también tenía problemas de alta presión y también tenía problemas en sus riñones y también tenía problemas en su piel y en su cabello. Y quizá ella solo recibió un milagro de sanidad en sus pulmones, pero no recibió una sanidad completa. Y no estoy diciendo que no suceda, pero entonces ahí serían 4, 5, 6, 7, 8 milagros en la persona. Entonces, el punto aquí es que los milagros no son para que usted viva de milagro en milagro, porque entonces usted tendría que vivir de crisis en crisis. Pero sí hay muchas personas que están viviendo en crisis y están viviendo de crisis en crisis. Entonces, si usted pone sus ojos en la vida de Jesús y pone sus ojos en los apóstoles, la vida a la cual usted y yo fuimos llamados a manifestar, entonces usted se va a dar cuenta que Jesús no necesitó los milagros para él, que los discípulos no necesitaron los milagros para sanarlos a ellos. Ellos manifestaron los milagros del poder de Dios sanando a los enfermos. Es decir, ellos administraron los milagros. Y no estoy diciendo que si usted necesita en un momento dado un milagro, lo atrape y lo haga suyo. Claro, pero si usted requiere milagros de sanidad continuamente, entonces usted requiere de sanidad divina. Y Dios no nos llamó a vivir en sanidad divina. Y déjenme le explico. Dios nos llamó a vivir en salud divina. Es decir, que la enfermedad no se acerque a nosotros, que la enfermedad esté lejos. Dios nos llamó a creer en la salud y no la enfermedad. Dios nos llamó a creer en estar sanos con salud divina y no en estar enfermos, porque si entonces estamos enfermos, vamos a necesitar de la sanidad. Y usted puede echar mano en todo momento. Ahora, no lo digo para que usted se enoje, no lo digo para que usted se sienta condenado, de ninguna manera. Sino lo digo porque es un precedente en el cual tenemos que arrancar y empezar a caminar y a crecer para que mañana, por la fe, vivamos en salud divina. Y que entonces la sanidad divina sea para nosotros administrarla a otras personas que lo necesitan, administrarla a personas que están nuevas en la fe, administrarlas a personas que son no creyentes, que son incrédulas. Amén. Así es que, habiendo dicho esto, y espero que haya quedado, que lo haya explicado de una manera clara, Dios lo llamó a que vaya de gloria en gloria, en gloria, en gloria, en gloria, en gloria, en gloria. Cuando usted va a un gimnasio, usted no puede cargar 80 o 100 kilos el primer día. Tiene que empezar con 20 kilos o con 10 kilos o con 15 y es un proceso hasta el momento en que en un futuro, de acuerdo a cómo usted se vaya ejercitando y vaya avanzando, usted mañana podría cargar muchos más kilos. Si usted quiere entrar a una carrera, a un 21K, a un maratón, usted no puede de la noche en la mañana inscribirse y sin prepararse correr el maratón, porque entonces en el primer kilómetro va a quedar fuera. Usted necesita prepararse para poder avanzar y crecer. Así es que usted no puede esperar echar mano de los milagros de Dios y mucho menos administrar los milagros y vivir en salud divina si usted no va creciendo de etapa en etapa, de escalón en escalón por la fe. Si usted no es capaz de echar a andar su fe cuando le duele la cabeza, si usted no es capaz de echar a andar su fe cuando le duele algún oído, cuando le duele algún pie, cuando tiene alguna situación menor, ¿cómo espera poder poner en acción su fe para tomar algo que es mayor? No es posible hacerlo así. Así es que la animación no es condenación, la animación es tener la libertad que tenemos en Cristo Jesús, conocer correctamente la palabra para que podamos ir caminando de gloria en gloria, pero eche mano de lo que está
a su alcance, que es la fe de Cristo. Aprópiese de esa bendición por la fe en el nombre de Jesús y aprendamos a caminar en salud divina, de tal forma que el día de mañana ninguna enfermedad, ni dolor de cabeza, ni situación va a llegar a estar enfrente de usted. Hay muchas personas que viven, que no se enferman, que quizá hacen mucho ejercicio, quizá comen muy bien, quizá no tienen estrés, no lo sé, pero quizá pueden ser argumentos humanos, pero no todos son así. Pero aquí, para todos los que creen, hay argumentos de la palabra de Dios para que usted pueda vivir en salud divina, en donde la enfermedad no sea parte de su vida. Recuerde, Cristo Jesús nos redimió de la enfermedad y la enfermedad no debe ser parte de su vida. Los milagros de sanidad deben de ser la administración con la cual usted bendice a otros. Y el milagro de vivir en salud divina es en su constancia, confiando en el Señor, habitando en el lugar secreto, en Cristo Jesús, y declarando la palabra, declarando lo que Jesús es, lo que hizo por usted y lo que usted es en Cristo. Muy bien, ahora vamos a ir rápidamente a Marcos, porque apenas vamos a empezar el estudio, entonces no tenemos mucho tiempo. Le voy a pedir que me acompañe. Los estudios los vamos a hacer de 2 horas completas, es decir, de 8:30 a 10:30. Media hora de alabanza, compartimos la comunión, la cena del Señor, y después tenemos aproximadamente 1:30, quizá 1:20 de estudio. Bien, le voy a pedir que vaya conmigo a buscar Marcos, capítulo 16, versículo 17 y 18. Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18. ¿Qué dice? No sé si alguien nos quiera apoyar abriendo su micrófono y leyendo. Lo acabo de poner en el chat, pero si usted tiene su Biblia y nos quiere apoyar leyendo Marcos 16, versículos 17 y 18, se lo agradecería mucho. Pastor, yo lo leo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán de las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok, gracias. Ahora, ¿alguien más que nos quiera compartir? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok, ahora le voy a pedir a Miriam que nos ayude también leyéndolo aquí para todos nosotros. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Ok. Dice, estas señales acompañarán a los que creen. Si tú te fijas aquí, y ahorita vamos a ver un poquito más, pero no dice la Escritura que tú vas a orar y le vas a pedir al Padre en el nombre de Jesús que eche fuera los demonios. No dice que vas a orar y le vas a pedir al Padre en el nombre de Jesús que te haga hablar en nuevas lenguas. No dice que vas a orar y vas a pedirle al Padre en el nombre de Jesús que si hay una serpiente que agarres en tus manos que no te haga daño. No dice que vas a orar y que vas a pedirle al Padre en el nombre de Jesús que si bebiste algo mortífero que no te mate. No vas a orar y pedirle al Padre en el nombre de Jesús que sane a los enfermos, sino al contrario.
el Señor Jesucristo está diciendo en Marcos 16 que tú y yo, los que creemos, haremos esas cosas. Y cuando habla la palabra de creer, está hablando de confiar en Jesús y confiar en la autoridad que Él nos delegó. En el versículo 19 dice, entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que le seguían. Ellos comunicaron inmediatamente a Pedro, ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones. ¿Es ellas o ellos? Bueno, ellas, como si fueran, ¿ok? Y después de esto, Jesús mismo envió por medio de ellos desde el oriente, y después de esto, Jesús mismo envió por medio de ellos desde el oriente hasta el occidente el mensaje sacrosanto, es decir, del evangelio e incorruptible de la salvación eterna. Entonces, el Espíritu de Dios, dice, fue un regalo. La unción del Espíritu Santo es un regalo para nosotros, y el Espíritu de Dios opera su poder juntamente contigo, no por ti o en lugar tuyo, juntamente contigo. Tú te tienes que mover, y eso es lo que Marcos 16 dice. Bien, ahora vamos a leer en la Escritura algo que tiene que ver con una historia muy interesante donde Jesús sana a una persona que estaba paralítico. Vamos a ir a Marcos capítulo 2, versículos del 5 al 12. Marcos capítulo 2, versículos del 5 al 12. Marcos capítulo 2, versículos del 5 al 12. Y es muy importante que lo voy a leer yo en la Biblia. Bueno, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Aquí tengo mi Biblia. Les recuerdo, si puedes conseguir tu Biblia purificada, 1602 purificada. Está tremenda esta Biblia. Pero ahorita voy a leerlo en la Biblia de las Américas, en la Nueva Biblia de las Américas. Dice Marcos capítulo 2, versículos del 5 al 12. Dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Ok, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Ahora, ¿cómo fue que Jesús vio la fe de ellos? Bueno, Marcos capítulo 5, versículo 1 dice, y vinieron a la otra parte del mar, a la provincia de los Gadarenos. Marcos capítulo 2. Ya me andaba. Sí, dice, y entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se allegaron muchos que ya no cabían ni aún al contorno de la puerta, y les predicaba la palabra. Señor, que así en esta, te pido en el nombre de Jesús, ayúdame a orar. Si me estás escuchando, ayúdame a orar. Te pedimos en el nombre de Jesús que así como muchos en esta historia tan tremenda, así como muchos ya no cabían ni aún en el contorno de la puerta porque tú les predicabas la palabra, así te pido que ya no quepan en esta herramienta, en donde nos esté pidiendo la herramienta que agreguemos algo, porque ya no quepan en esta herramienta gente que quiere oír tu palabra, gente que quiere escuchar de ti, gente que quiere fortalecer su fe dando gloria a Dios. Señor, que sean 100, 200, 300, tú estarás trayendo. Nosotros creemos en el nombre de Jesús y estoy declarando bendición sobre la palabra que cada uno de los que están escuchando estarán compartiendo con otros para animarlos, para atraerlos hacia ti. Y sé que tu Espíritu Santo estará trayendo esta
este convencimiento, esta atracción en el nombre de Jesús. Amén. Ok, dice, entonces el 3, vinieron a él trayendo un paralítico que era llevado por 4. Y como no podían llegar a él porque pues estaba todo lleno ahí donde estaban, dice, a causa de la multitud, destecharon el techo donde estaba y yéndolo destechado, y habiéndolo, bueno, aquí dice yéndolo destechado, y habiéndolo destechado, bajaron el lecho con que el paralítico estaba, en donde el paralítico estaba echado, en el que el paralítico estaba echado. Y cuando Jesús vio la fe de ellos, al paralítico dijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de otra manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué? Las palabras de Jesús eran, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y anda. Y yo te pregunto, ¿qué era más fácil para Jesús decirle, tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y anda. Ahora, aquí hay algo bien interesante, porque Jesús primero vio la fe de las personas que llevaban al paralítico. Ahora, recuerde que el paralítico no dice que estaba mudo, ni que estaba ciego, ni que estaba sordo. Tampoco dice que no tenía voluntad. Entonces, Jesús también vio la fe del paralítico, porque estar paralítico, tirado en un lecho, y dejar que otros te carguen y que te bajen por un techo abierto, quizá un techo muy alto, subirlo al techo y luego bajarlo, pues un paralítico en esa condición tiene mucho que creer, no solo confiar en que sus amigos que lo llevaban iban a tener el cuidado para poder bajarlo, sino confiar en que toda esa operación, todo ese movimiento tan escandaloso, Esfuerzo. todo esa tarea tan grande que se hizo, imagínense que quiten el techo y todo el mundo vio y el peligro iba a ser fructífera, es decir, no iba a ser en vano. Entonces Jesús vio la fe que había en el paralítico para ser sanado por él y la fe que había en los que lo llevaban. Es decir, incluye a todos los que estaban involucrados. Ahora, el Señor Jesús después le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál fue la razón que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados? Porque el paralítico no creo que haya tenido la intención en primera instancia de buscar que sus pecados fueran perdonados. Quizá tenía interés en escuchar la palabra, pero seguramente entre tantas cosas que él quería hacer, seguramente muchas de estas cosas él podía tener la intención de recibirlas de Jesús o de alcanzarlas por él mismo, es decir, escuchar, o que le hablaran cosas retadoras, cosas buenas de bendición, pero seguramente la primera de todas era ser sanado. Porque dice la Escritura que Jesús ya tenía fama. Sí lo leímos aquí, ¿verdad? En Marcos 5. Dice aquí Marcos, déjeme le vuelvo a leer. Perdón. Es Marcos 2. No me quiero mover otra vez, pero es Marcos 2. Solo déjeme recapitular. Dice, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se allegaron muchos que ya no cabían,
ni en el contorno de la puerta, y les predicaba la palabra. Es decir, muchos venían a Jesús porque oían de él, porque se compartía entre la gente que había visto y oído a Jesús y visto las obras poderosas de Jesús, se compartía entre las personas. Bien, entonces, lo primero que hace Jesús es cuando ve la fe de ellos y hacen descender el lecho, la camilla de este hombre paralítico, le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús no lo sana inmediatamente? ¿Por qué Jesús no le dice, levántate, toma tu lecho y anda? Sino hay una extraordinaria presentación de lo que Jesús es. Porque Jesús lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Y entonces los que no creían en él dijeron, solo Dios puede perdonar los pecados. Ellos, los mismos incrédulos, confirmaron, solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Quién es este que está blasfemando? Y entonces Jesús les dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, que es algo que no se puede ver. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, pero nadie podía ver ninguna manifestación en esos momentos del perdón. Es decir, Jesús perdonó los pecados de esta persona, pero nadie pudo ver nada, porque eso es algo interno, algo del corazón. Esto es algo entre Dios y el hombre. Nadie puede apreciar, tener la revelación y la manifestación del perdón de Dios hacia los hombres, sino solo el mismo hombre que recibe el perdón y tiene la revelación de este perdón. Amén. Así es que Jesús le dice estas palabras y Jesús les dice que es más fácil decir tus pecados te son perdonados en donde nadie puede ver la manifestación de ellos, o decir levántate, toma tu lecho y anda, en donde todo el mundo estaría esperando que este hombre recibiera un milagro glorioso de sanidad. ¿Qué es más fácil? Pues definitivamente que si usted y yo nos ponemos en esa perspectiva, pues es más fácil decir tus pecados te son perdonados. Porque de la otra manera, decirle toma tu lecho y anda, tendríamos que estar confiados y creyendo que iba a manifestarse lo que estaríamos diciendo. De otra manera, quedaríamos avergonzados. Entonces Jesús les dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Y Jesús dice en el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, es decir, para hacerlo más fácil, para demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para hacerlo más fácil delante de sus ojos, voy a hacerlo más difícil. Es decir, haciéndolo más fácil, manifestándolo más difícil. En otras palabras, regreso al gimnasio. Si tú ya estás listo y preparado para levantar pesos de 80, 100 kilos, ya sea con los brazos o con las piernas, de acuerdo al aparato que gustes, pues definitivamente que si tú ya estás entrenado y ya levantas 100 kilos, pues definitivamente que una pesa de 10 kilos la vas a levantar sin problema. Si tú ya estás ejercitado para correr un 21K, para correr un maratón y estás ejercitándote continuamente, pues qué fácil es para ti correr una carrera de 5K, de 5 kilómetros. ¿Sí me explico? Entonces Jesús dijo, voy a hacerlo más difícil delante de sus ojos para manifestarles que lo más fácil, pues también lo puedo hacer. De hecho, cuando Jesús sana al paralítico, él ya había hecho lo que primero dijo, le perdonó sus pecados. Y entonces, dice la Escritura en el versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y tomó al instante la camilla, salió a la vista de todos. De manera que todos
estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Hemos tenido experiencias en donde gente ve milagros y se escandalizan, se atemorizan. Es algo fuera del ámbito, quedan asombrados. Pero después ese asombro se olvida. Dios no te llamó para que tú te asombres, te escandalices. Dios te llamó para que tú te goces, te alegres, para que tus ojos se acostumbren a ver milagros. No a favor de ti porque estás viviendo en crisis, a favor de ti porque estás viviendo de gloria en gloria, a favor de ti porque tú administras milagros para otros. Y que tú estés acostumbrado a eso. Que se asombren todos aquellos que no están acostumbrados a ver milagros. Que se asombren para que sean atraídos a Cristo. Para que sean atraídos a que tú les hables y les prediques. Pero tú debes de ir caminando de gloria en gloria. Glorificar a Dios, dice, glorificaban a Dios. Seguramente algunos todavía estaban incrédulos y algunos quedaron atónitos. Otros estaban glorificando a Dios. Tú y yo debemos acostumbrarnos a darle gloria a Dios siempre. Si hay algo que tenemos que saber es que nunca debemos de considerar a Dios como algo común. Nunca debemos de considerar estas reuniones que tenemos todos los días como algo común. No debemos de considerar nuestra relación con la palabra de Dios como algo común. No vayas a tu cama o te levantes en la mañana y digas, bueno, ahora voy a leer la Biblia porque me puse como propósito, como objetivo de año nuevo leer la Biblia, y la lees y ya estás viendo el reloj, ay, ya me quedan 3 minutos para seguir leyendo, y estás considerando como común la meditación, el poner la palabra de Dios en tus ojos, en tu boca, en tus oídos, en tu corazón. No, es importante que honremos al Señor en todo momento y que siempre le demos gloria. Pero es importante que tú te acostumbres a que el poder de Dios, los milagros de Dios y lo que Dios tiene para ti, los milagros de sanidad y vivir en salud divina, sea tu estándar, sea la vida que se manifieste, la vida que Dios te llamó a vivir. Acuérdate que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No que andemos en la tendida, no que andemos en la tendida, así decía mi abuelo. Estos andan en la tendida. No, Dios nos llamó a vivir de gloria en gloria. Y no estoy diciendo que mi abuelo estaba en la tendida, no, de ninguna manera. Él decía, mira estos, ¿cómo andan en la tendida? El otro día platicando mi esposa y yo, bueno, porque en las tardes vamos a caminar y hacer un poco de ejercicio, sin temor, sabiendo que Dios nos protege, sin incumplir ninguna ley, porque todavía nos permiten. Amén. Así es que haciendo ejercicio íbamos platicando y nos acordamos, y yo le venía platicando a mi esposa que mi abuelo en sus últimos días, él siempre fue una persona que estaba impactado por lo que Dios había hecho en su vida. De hecho, yo conocí la palabra o me empecé a acercar al Señor y estuve viviendo mucho tiempo con ellos, con mi abuelo y con mi abuela, y más o menos nos convertimos a Cristo en la misma época. En el mismo tiempo. Y mi abuelo, recuerdo que en sus últimos días levantaba sus manos en su cama. Él se despertaba a las 4:30, 5 de la mañana, y levantaba él sus manos cuando yo aún vivía con ellos. Levantaba sus manos y se podía quedar con sus manos dándole gloria a Dios por más de 1 hora sin bajar las manos. ¿Sí? A los 86, 85, 86, 87 años. No es reproche, pero aquí a veces cantamos la canción que dice, gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo. ¿Y qué más dice? Levantamos nuestras manos. Y mi esposa y yo levantamos nuestras manos. Bueno, yo no veo detrás de cámaras porque ustedes tienen los cámaras apagadas, pero hay veces que las cantamos y no podemos levantar las manos ni dejarlas mucho tiempo ahí en el aire. Levantar las manos es
como una actitud de rendición al Señor. No es porque busquemos a Dios arriba, porque Dios mora en nuestros corazones, pero es como cuando le dicen en las películas, manos arriba, y le apuntan con una pistola. Es ríndase. Así nos rendimos al Señor. Amén. Así es que hay que dar gloria a Dios. Pero entonces Jesús hizo algo extraordinario aquí. Y si Jesús hizo lo más grande, pues lo más sencillo era más oportuno para hacerse. Y Jesús demostró que no solo podía hacer milagros, sino Jesús demostró delante de los incrédulos y delante de los creyentes que Él era Dios, porque los mismos judíos dijeron, solo Dios puede perdonar los pecados. Entonces, como delante de sus ojos hizo lo más difícil, quedó demostrado que lo más fácil también se cumplió y que Él es Dios, que Jesús es Dios. Ahora, la pregunta es, déjeme leer un versículo, usted luego lo busca en su casa o se lo voy a poner aquí en el chat. Es más, vamos a ponerlo aquí en el chat y le voy a pedir a alguien que no haya participado, Juan 5:36, alguien que no haya participado, que si puede abrir su micrófono y nos ayuda a leerlo, por favor. Digan amén los que están dormidos. Ay, perdón. Digan amén los que ya se despertaron. Amén. Amén. Ok, adelante. Adelante, si alguien lo puede leer, por favor. ¿5 qué? 5:36. Sí. Sí, por favor. 5:36. Sí, adelante. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Es decir, las obras de Jesús, la manifestación de sus milagros, estaban declarando que Jesús venía por el Padre, había sido enviado por el Padre, y que Jesús estaba manifestando, estaba cumpliendo, estaba dando a conocer el testimonio, que era mayor que el testimonio de Juan, pero el testimonio del Padre, porque dice la Escritura, las obras del Padre son las que yo llevo a cabo. Si alguien más quiere leer este versículo, creo que había alguien más que lo quería leer, si nos puede apoyar a leerlo. Aunque sea en la misma versión. Bueno. Sí, adelante, escuchamos. Yo puedo probarles que de verdad mi Padre me ha enviado. Así lo prueba todo lo que hago y ni siquiera Juan puede ser mejor testigo, porque yo hago las cosas que mi Padre me envió a hacer. Amén, amén. Gracias, tía Lourdes, y gracias, Rosy, por participar. Bien, entonces, Jesús mismo, por las mismas obras, estaba manifestando la deidad, el poder de Dios, su propósito, el propósito que Dios le mandó hacer. Ahora, es importante que recordemos algo, que el perdón de nuestros pecados, como la salud, son parte de la obra expiatoria de Jesús. Así es que Jesús manifestó su poder. Los discípulos manifestaron su poder. Usted y yo fuimos llamados a manifestar su poder. Amén. Es decir, si Jesús manifestó su poder, si los discípulos manifestaron su poder, si Jesús necesitó de la unción del Espíritu Santo y los discípulos necesitaron de la unción del Espíritu Santo, usted y yo fuimos llamados a manifestar su poder y a tener la unción del Espíritu Santo. Amén. Usted ni yo no somos extraordinariamente diferentes para querer caminar de una manera diferente. Al contrario, somos igual que los discípulos,
y somos como Jesús es. Así es que necesitamos de la unción, necesitamos de su palabra, necesitamos caminar, hacer la voluntad del corazón de Dios, porque Dios hizo la voluntad de su Padre. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Jesús, es decir, confiar en Él, creer en Él y saber que Él nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Por eso envió su Espíritu para no estar huérfanos. Y cuando nosotros empezamos a caminar y a actuar en poder, cuando empezamos a crecer en la fe y empezar a poner en acción nuestra fe, el Espíritu de Dios, el mismo poder de Dios que está en nosotros, se moverá juntamente con nosotros. Ahora, quisiera que me acompañara por último. Vamos a terminar en Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 39. El viaje que queremos seguir hacia adelante, el camino que queremos seguir es llegar a la oportunidad, al momento en donde cada uno de los que escuchamos y que nos entrenamos, aprendamos a vivir en salud divina. No importando que usted esté padeciendo alguna situación ahorita, que usted tenga fe para echar mano de lo que usted necesita para salir de esa situación y de ese problema. Llámese que usted tenga alta presión, diabetes, problemas en la piel, problemas en el pelo, problemas en su hígado, problemas en su vesícula, problemas en sus riñones, cualquier tipo de problema que usted le hayan diagnosticado, usted puede echar mano por la fe de la sanidad divina que Dios ya nos dio por causa de la obra redentora de Jesús en el Calvario. Jesús llevó sus enfermedades para que usted no viva por ellas, para que usted no gaste su tiempo en ellas, que no gaste su dinero en ellas, que no gaste su atención en ellas, que no sufra por ellas. Así también como el perdón de sus pecados, porque Dios no quiere que usted viva bajo condenación y culpa. Por eso Él nos libró de toda culpa y por eso fuimos justificados, para no disfrutar enfermedad, para no disfrutar, por decirlo así, condenación o culpa. Es decir, para no padecer enfermedad, para no padecer condenación o culpa. Porque si hay algo que Dios nos llamó a hacer, como al rey David, Dios nos llamó a reinar. Romanos 5:17 dice que si por uno reinó la muerte, es decir, por Adán, ¿cuánto más reinarán en vida? Y ahí habla de nosotros, todos aquellos que por causa de Jesús reciban la abundancia de gracia y el regalo gratuito de su justicia. Recuerde que el primer pacto que Dios hizo fue con Adán y su mujer. Y ese pacto lo quebrantó Adán y su mujer cuando comieron del árbol prohibido. En lugar de comer del árbol que Dios les permitió de comer, del árbol de la vida, ellos comieron del árbol prohibido. Y entonces ese pacto fue quebrantado. Y después Dios tuvo que hacer un segundo pacto con Adán y su mujer. Y entonces Cristo vino a restituir el primer pacto. Y en el primer pacto decía, ustedes tienen la autoridad y el poder para señorear, para gobernar, para sojuzgar toda la creación que yo hice. Amén. Y eso fue lo que Cristo vino a restaurar en nosotros, que ahora Él nos llamó a reinar. Entonces, ¿cómo alguien va a poder reinar? Yo le preguntaría, David reinaba a gusto, David reinaba sin problemas cuando estaba enfermo o cuando se sentía culpable. David podía reinar cuando estaba enfermo o se sentía culpable. Cuando se sintió culpable después de la historia que vivió con Betsabé, tuvo que humillarse en cenizas, en silicio, y estuvo fuera ¿cómo dicen? Fuera de acción. Por unos días no pudo reinar porque se sentía culpable, porque sentía que Dios lo iba a rechazar y lo iba a dejar y lo iba a abandonar por causa de su pecado. Entonces, por eso no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, dice Romanos 8, los que dice la Escritura, por eso Cristo nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte, y también nos ha librado de la enfermedad, para que
viviendo en salud divina y en justicia perfecta, podamos reinar sin obstáculos. Amén. Si estuviéramos viéndonos cara a cara y alguien tuviera una necesidad muy fuerte de sanidad y yo les preguntara, a ver, ¿quiénes de los aquí tienen fe para que esta persona sane? Y todos podrían quizá decir, sí, adelante, sí, tenemos fe. Pero si yo les dijera, bueno, todos aquellos que dijeron sí, por favor, pasen al frente para que oren por la persona, por el paralítico, para que se levante de la silla de ruedas o que se levante de su lecho. Entonces ahí se nos congelaría el cliente, porque entonces ahí muchos ya no pasarían. ¿Y por qué no pasarían? Quizá por vergüenza, quizá porque no quieren, pero muchos otros no pasarían porque se sentirían culpables, se sentirían indignos, se sentirían que no pueden con esta bendición de ir a orar por otros, de transferir lo que Dios les dio a otros. No sé si se acuerda del apóstol Pedro y Juan, que yendo al templo en la puerta de la Hermosa, creo que era, un mendigo estaba ahí que era paralítico desde nacimiento. Y este paralítico esperaba recibir algo de Pedro y de Juan, pero Pedro le dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Entonces, más allá de que usted tenga errores y haya cometido errores, si usted tiene el Espíritu de Cristo y si usted tiene la seguridad y la fe de que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús le ha librado de la ley del pecado y de la muerte, entonces, y si usted no vive bajo si usted no juzga o no se juzga a sí mismo por sus experiencias, sino juzga el poder de Dios y juzga fiel a Dios y a su palabra por la fe, entonces no depende de usted, depende de lo que Dios ha depositado en usted. Así es que no importa cómo usted se pueda ver, no importa cómo los otros se puedan ver. Así Pedro actuó y dijo, lo que tengo, que Cristo Jesús me dio, lo que tengo, el Espíritu de Dios, el poder de Dios que levantó a Cristo entre los muertos, eso te doy. Y lo tomó de las manos, lo levantó y el Espíritu, y aquel hombre cojo de nacimiento quedó sano perfectamente. Así es que así usted y yo tenemos que empezar a caminar de gloria en gloria, creciendo, afirmando nuestros corazones y nuestras vidas. Bien, Hebreos 10, versículos 32 al 39. Nos queda muy poquito tiempo, así es que me voy muy rápido. Dice, quizá mañana lo retomemos. Dice, pero recuerden, Hebreos 10, 32 al 39. Hebreos 10, 32 al 39. Si me permite, Hebreos 10. Del 32 al 39. Y vamos a ver acá. Lo voy a poner aquí. Y fue mucho. Bueno, dice así. Pero recuerden los días pasados, dice el escritor de Hebreos, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos, por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, es decir, quizá algunos se burlan de ti o algunos no creen en ti. Tú no te avergüences, sino permanece firme en lo que has creído, porque así el cristiano, y más ahora, que muchos piensan en tantas cosas y muchos han sacado a Dios de sus vidas, inclusive aún en nuestras propias familias, pero no te avergüences de lo que tú crees. El 34 dice, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Recuerda que Dios no te llamó a que seas un acaparador, a que acapares. Dios te llamó a que seas una persona generosa y que no le des valor a las cosas materiales. Las cosas materiales no son eternas, se van a desvanecer, pero las cosas espirituales sí son eternas. Amén. Dice la Escritura en el 35, por tanto, no desechen su confianza. No desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Si hay una cosa que Dios quiere que entiendas o que hagas, es que tú no rechaces, no deseches la confianza que hoy tienes en Cristo. No deseches.
no deseches tu confianza que tienes en Cristo, no lo hagas. El diablo, el enemigo, con tantas cosas como la pandemia y todo lo que está pasando y que pasará en el futuro, problemas financieros, ¿qué acaso Dios no dice yo soy el Dios del oro y de la plata? ¿Qué acaso no el Señor dice dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosante en vuestro regazo? ¿Acaso Dios está limitado? ¿Acaso no dice la Escritura al que cree todo le es posible? Así es que no claudiques de la confianza que tienes en el Señor, de la confianza que tienes en la palabra. Recuerda que estas reuniones tienen que ver con fortalecernos en la fe, dando gloria a Dios, fortalecernos para no rechazar la confianza. La Escritura dice en Mateo 24 que en los últimos tiempos, y son los últimos tiempos, dice por causa de la maldad, y hay maldad en todos lados, hay maldad en todos lados, en lo que escuchamos en los periódicos, en las noticias, entre la misma familia se comparten cosas que no son otra cosa más que malicia y maldad contrarias a la palabra de Cristo. Y entonces dice el Señor Jesús, en aquellos días, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. No permitas que tu amor se resfríe, que se enfríe. No rechaces tu confianza. Amén. Sino afírmate en el nombre de Jesús. Es algo muy importante que dice Hebreos 10. Y después dice el 36, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, que es creer la palabra, permanecer firmes, predicar el evangelio, poner la mano sobre los enfermos para que sanen, tomar serpientes o tomar cosa mortífera, no porque así lo busques, sino por descuido o porque te engañen y nada te hará daño hablar en otras lenguas. Esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Recuerda, Dios no nos llamó a exigencia, Dios nos llamó a gracia. Amén. Y por causa de la gracia, como resultado de creer y de permitir que la gracia opere en nosotros, la gracia tiene que ver con esto. Mira, la fe no es cómo respondemos nosotros para agradar a Dios. ¿Cómo respondemos para alcanzar la bendición de Dios? Es decir, ¿qué hacer para alcanzar y atraer lo que Dios tiene? En otras palabras, no se trata de cumplir para que entonces Dios nos diga, cumpliste, entonces te doy. No, la fe es la respuesta positiva de nosotros hacia lo que la gracia ya nos regaló. Recuerda, la gracia es Jesús. Jesús es la gracia. La respuesta positiva de nuestra parte a lo que la gracia ya hizo por nosotros. La fe es la respuesta a apropiarte de lo que Dios ya nos regaló por gracia, no por nuestros méritos. Es apropiarnos para que se manifieste para nuestra bendición, nuestro beneficio y el beneficio de muchos, lo que Dios ya nos regaló por gracia en Cristo Jesús. Permite que lo que la gracia ya hizo por ti sea parte de tu vida a través de responder por la fe de una manera positiva. Amén. Por eso la esperanza es una intensa anticipación del bien que ya tenemos en Cristo Jesús, del bien que ya tenemos en Cristo Jesús, del bien que ya tenemos en Cristo Jesús, no del bien que deseamos y que queremos adquirir, que nos alcance, que si Dios se dignara a considerar y a tomarnos en cuenta para que ojalá no sucediera. No, la esperanza es la intensa anticipación del bien que Dios ya hizo para con nosotros, del bien que Dios ya tiene para con nosotros, del bien que Dios ya entregó para con nosotros, de toda la benignidad de Dios que Dios ya nos concedió en Cristo Jesús. Esa es la esperanza y la fe. Amén. Ok, entonces dice, por tanto no desechen la confianza. Luego dice, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Es decir, caminando por la fe,
para apropiarte la promesa. Obtener la promesa es que Dios ya dio la promesa. En el espíritu, en el ámbito espiritual, en tu espíritu, todas las promesas están ahí, pero queremos que se manifiesten, amén. Como lo dice la escritura, Efesios 1:3, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Efesios 3:20, para que todo lo que pedigas, para que todo lo que pidas, Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. Así es que cree en el poder. Y el 37, ya vamos terminando. El 37, porque son las 10:37 y vamos en el versículo 37 del capítulo 10 de Hebreos, dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Está hablando de Jesús. Mas mi justo vivirá por la fe. Tú y yo hemos sido justificados y Dios nos ha llamado a vivir por la fe. Mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. No fuimos llamados a retroceder en la fe, porque por fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios nos ha regalado la fe de Jesús, y es importante que la fe la pongamos en acción, por el oír la palabra, y entonces meditar, declarar y actuar en el nombre de Jesús. Dice el 38, mas mi justo vivirá por la fe. Tú y yo fuimos llamados a no andar por vista. Las personas en este mundo andan por vista y andan esperando ver lo que pasó en otras ciudades, a ver si nos va mejor o nos va peor, o a ver cómo nos va, porque están limitados a sus sentidos, están limitados a sus experiencias. Pero tú y yo no fuimos llamados a vivir por experiencias, sino a vivir por la fe, que es más alta, que es más grande, que es más gloriosa que cualquier experiencia. La fe se apropia de algo que es más real que tú y yo. Recuerda, lo que hay aquí en este mundo es temporal, pero tú y yo somos eternos, y lo que Dios nos ha regalado es eterno, amén. Y esa eternidad puede manifestarse en lo material también, para tener todo lo suficiente y todo lo necesario para servir al Señor. Dice, pero mi alma no se complace. Dice, el justo vivirá por la fe, y si retrocede, dice el Señor, mi alma no se complacerá en él, porque es necesario que vivamos por fe. Así es que no retrocedas a la fe, no claudiques a la fe, que es el propósito de toda la maldad de toda la maldad que está dispuesta para que tus ojos y tus oídos las escuchen y las vean. El 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, porque el que retrocede entonces va a caminar en los sentidos, y recuerda que andar en los sentidos es andar en la carne, y andar en la carne, dice la escritura, que lo único que encontramos es muerte, pero andar en el espíritu, en la fe de la palabra de Jesús, es vida y paz. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma, es decir, para salvación. Así es que este es el propósito de estas reuniones, mantenernos firmes y estar firmes, y ir creciendo de gloria en gloria, y entonces aprender a echar mano de todos los recursos que Dios ya nos dio por gracia, empezando, si es necesario, por la sanidad divina, pero hasta llegar a un estilo de vida que sea salud divina. Esto es para todos los que creen en el nombre maravilloso y precioso de Jesús. Amén. Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, tu presencia trae sanidad. Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, tu presencia trae sanidad. Él dijo que al reunirnos en su nombre, estaría aquí, y Él está aquí. Tenemos su presencia
el ciego, el cojo y los débiles por años de dolor. Cuando Cristo está aquí y Él está en ti y Él está aquí, ya tenemos su presencia. El ciego y el cojo dirán y serán sanados, serán limpiados, saturados serán. Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, tu presencia da integridad. Señor, por la integridad que nos has dado por la fe, por la bendición que tu gracia ha formado en nosotros, por lo que la gracia ha hecho por nosotros respecto al perdón y a la salud, y respecto a nuestra formación en tu palabra, respecto al regalo de la justicia, respecto al regalo de tu Espíritu Santo y de la unción sobre nosotros, respecto a lo que la gracia ha hecho, respecto a la confianza que has depositado, que nos has depositado para actuar, nosotros podemos declarar que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Gracias, Señor Jesús, porque nos has dado el regalo de vivir en salud divina y de echar mano de la sanidad divina para cualquier necesidad en el nombre de Jesús. Porque nosotros, Señor, no somos de los que retroceden para perdición, ni de los que rechazan tu confianza. Pero gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de confiar en ti. Diremos nosotros, Señor, de ti, tú eres nuestra confianza, nuestro castillo fuerte. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío. Por lo tanto, declarando que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, echamos mano de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia y pedimos al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, guíanos, cuídanos, revélanos a Jesús, su obra terminada, completa y perfecta. Revélanos vivir en salud divina, en sanidad divina, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén, amén. Aleluya. Gracias, gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, mis hermanos, por habernos acompañado.